Bienvenidos y bienvenidas a Manufactura y AgroDay 2023, el evento internacional que organiza TOTUS para hablar de los retos y las tendencias tecnológicas, los desafíos en estos sectores tan decisivos para la economía de la región. Yo soy Graciela Sicchia, soy directora de Innovación y Desarrollo del Grupo INSUD en Argentina. Presido el Departamento de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Unión Industrial Argentina y soy biotecnóloga. Y hemos visto en estos últimos años un crecimiento exponencial de las empresas nacientes, de los startups de biotecnología, de nanotecnología, de microelectrónica, que ellos han nacido en un mundo digital y la convergencia tecnológica, la convergencia del IT con sus negocios de centro, de la tecnología de centro, es espontánea, han crecido así. Sin embargo, las empresas establecidas, las empresas maduras y las pymes, las pequeñas y medianas empresas en toda nuestra región, la digitalización, la industria 4.0 significa un cambio cultural enorme y un gran desafío. Creemos que es prioritario y es urgente tomar ese desafío para aumentar la competitividad de nuestras empresas y ser globales. Entonces, para todo ello, tenemos un panel de lujo de la industria 4.0 desde el concepto a la realidad, y tenemos a 3 speakers de lujo, así que espero que toda la audiencia los aproveche, porque son verdaderos expertos con mucha experiencia y mucha trayectoria en la industria 4.0. Emiliano Maresca, que es el gerente de IT de AD Barbieri, que es una empresa familiar cuya casa matriz está en Argentina, pero que hoy ya es multinacional. Alberto Holguín, líder de IT de Alfa Goma Group en México, y otro mexicano más, Francisco Bautista, que Francisco es de Ernst & Young para América Latina, es el líder en transformación e innovación para las industrias de manufactura avanzada y manufactura 4.0. Así que, hechas estas presentaciones, vamos a empezar, como dice el panel, desde el concepto a la realidad. Con lo cual, mi primera pregunta es, ¿cómo podemos definir la industria 4.0? Y te pido, Francisco, que empieces, por favor, con esa definición. Perfecto. Hola, Graciela. Hola a todos los que están atendiendo este panel. Gusto estar aquí con ustedes. Para entrar al tema y hacerlo lo más sencillo posible, porque nos podemos perder muy fácil en lo que significa manufactura 4.0, es hacer a través de la tecnología y el proceso a que una máquina sea más inteligente y de esa forma el humano que la opera sea más inteligente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo hago a una máquina más inteligente? Es recopilando datos, teniendo información desde la entrada del proceso, en medio del proceso, durante el proceso, al final del proceso. Eso lo puedo hacer a través de tecnología y a través de analíticos y distintas herramientas analizo esa información para saber en qué estado está realmente. Y entonces el humano que la interpreta, ya un dato analizado, extraído, se vuelve mucho más inteligente. Esto no es posible un componente sin el otro porque no hay cabeza humana que pueda analizar esa cantidad de información en tiempo real. Segundo, si yo no puedo recopilar toda esa información de mi proceso y de la maquinaria como tal, entonces tampoco puedo aplicar la analítica. Y entonces, como lo puedes ver, es un proceso muy delicado entre la interacción del humano, de la tecnología, de la maquinaria y del proceso para que todos actúen de forma coordinada y más inteligente, que es realmente a lo que queremos llegar. O sea, eso es como yo definiría de una forma sencilla manufactura 4.0, Brasil. Un concepto holístico. Me gustaría escuchar a Emiliano y Alberto si tienen algo que agregar desde su punto de vista, porque como todos vienen
de lugares diferentes, de empresas diferentes y de industrias diferentes. Sería bueno si tienen algo para sumar, cortito, porque vamos a respetar los tiempos. Los escucho, no sé quién es el primero. Bueno, buen día a todos, Graciela, buen día, ¿cómo andan? De mi parte, a ver, coincido plenamente con la explicación que dio recién. Solamente agregar que creo que la industria 4.0 viene a tratar de dar solución a problemas que tenemos hoy en el mundo actual, eh, que no son solamente de las fábricas, ¿sí? Sino que nos impactan transversalmente y que tienen que ver con la conectividad, la comunicación y la adaptación al cambio, ¿sí? Hoy en día la única certeza que tenemos es que vamos a precisar cambiar constantemente porque el mundo es caótico, ¿no? El mundo está en constante cambio y nosotros tenemos que poder adaptarnos a ello. Entonces, lo que se busca un poco con la industria 4.0, con la eh, implementación de este tipo de tecnologías y de procesos, es conseguir eso en nuestras fábricas, es tener fábricas cada vez más flexibles, más conectadas y con mejor comunicación. ¿Para qué? Para poder extraer los datos, como comentaban recién, y poder tener una mayor información y una mayor inteligencia para tomar decisiones. Alberto, que vos te has definido como que haces el kick-off de empresas en México ingresando en este mundo, en este cambio cultural que implica esta visión global de la empresa como industria 4.0. Me gustaría escuchar tu reflexión acerca del concepto. Bueno, primero que nada, es un placer estar aquí con ustedes y gracias a todos por la invitación. Pues sí, digo, es la actualidad, es la tendencia que va, que ya es el presente. Y creo yo que en los procedimientos y tecnologías que se pueden integrar a lo que es la llamada nueva revolución, pues creo que también eso nos puede ayudar a que cambie la fuerza laboral. Y también el reto es que esto puede crear nuevas capacidades y roles en las empresas con cada especialización que tiene, como la tecnología de las cosas, inteligencia artificial, automatización. Creo que es un reto importante. Y también otra cosa que se platicaba es la visión, verlo como algo futuro desde un inicio de estas compañías que a mí me ha tocado trabajar, que sea la base inicial para ver más allá y que nos ayude a la toma de decisiones. Buenísimo. Hoy yo charlaba con el gerente de sistemas acá en una de las empresas del grupo Insud y decíamos que los que somos, que tenemos más kilometraje, por no decir que somos mayores, a veces vemos a la gente de sistemas como, uy, se me colgó la computadora, uy, no tengo el wifi, uy, digamos, las empresas que son tradicionales y conservadoras, o sea, dicen sistemas, ay, la computadora, que en el teléfono, la laptop. Entonces es como que por eso digo que los otros, los que están digitalizados, que son nativos digitales, tienen otro concepto. Y me gustaría saber, que ustedes están todo el tiempo midiendo esto, ¿cómo, Francisco, de Ernst Young, cómo evaluás el nivel de digitalización en la industria en América Latina? Y ¿qué segmentos te parece que están industriales, ¿no?, más digitalizados hoy? Menos en la compu que está conectada a la red, fuera del Wi-Fi. Bueno, creo que a lo mejor por mientras podemos, a lo mejor Emiliano y Me yo. parece que hay algún problema con Okay. Igual el tema de la nivel de digitalización puede contestar Emiliano y Alberto hasta que logramos
logramos recuperar, ya lo recuperamos a Ya regresó Francisco. Francisco. No sé si llegaste a escucharme. Estábamos hablando de que los nativos digitales parece ser una cosa común, pero para las empresas establecidas es difícil, y yo preguntaba qué les parece, cuál es el nivel de digitalización de la industria, porque cuando hablamos de manufactura, hablamos de producción industrial, hablamos de fierro, ¿no? Digamos, y entonces, ¿qué les parece que está pasando en la región y cuáles son los segmentos industriales que vienen más avanzados hoy? Sí, una disculpa, Graciela, y a todo el equipo. Tuve un pequeño fallo con el internet, pero ya estoy de regreso. Parece la ley de Murphy, ¿no? Estamos hablando tenía que pasar. Hicimos todas las pruebas y nunca falló, El pero diablo mete estamos la en el cola evento siempre, relájate, relájate. Vamos, vamos, vamos. El tema de la madurez de la digitalización, creo que es un tema muy difícil de medir. O sea, decir, es más, lo te diría que es un poco soberbio decir, yo estoy maduro digitalmente hablando, ¿no? Quisiera aquí, yo creo que hacer eco en lo que comentaba Alberto al principio, ¿no? El ser digital, la manufactura 4.0, es una visión. Entonces, es un proceso de constante cambio y evolución durante mucho tiempo. El ser digital o el ser manufactura 4.0 no es cuestión de hacer un proyecto, es cuestión de hacer muchos proyectos y constantemente estar evolucionando con las nuevas tecnologías, integrarlas a tu proceso para conectarlo de una forma mejor y ser más inteligente y poder responder a los retos que enfrentamos hoy en día, como mencionaba Emiliano, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, si me dices, ¿cómo tú puedes medir la madurez de una empresa? Pues yo te diría, punto número uno es cuestión de ver el liderazgo. El liderazgo de la empresa tiene que estar 100% on board para tomar estas decisiones, sabiendo que es una inversión, sabiendo que va a tener un costo, que va a tener beneficios, que se puede medir el beneficio, pero que va a tener un costo, que va a ser difícil para la organización de implementar, que es un proceso holístico que afecta a las distintas áreas de la empresa, las distintas tecnologías. Y de esa forma yo te diría que estás bien encaminado a poder tener tus procesos de forma digital, tu manufactura digital. Segundo punto que creo que es muy, muy importante en cualquier organización es no olvidarte que la manufactura no es comprar un sistema o es implementar una tecnología, la manufactura digital, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta, sabiendo que va a tocar a todos los aspectos de tu empresa, desde personas hasta procesos, hasta equipo, entonces tienes que ahora sí que tener la disponibilidad para hacerlo. Y tres, yo te diría, otro de los grandes pecados capitales es pedir ayuda, ¿no? Muchas veces en una cuestión de manufactura 4.0, nosotros lo podemos hacer todo in-house, es cuestión de esto. La realidad es que no. Vas a necesitar muy probablemente de apoyo de terceros, de especialistas en tecnología, de especialistas con ciertas herramientas, de otros productos que te van a apoyar para hacerlo. Si tú tienes esas tres dadas de alta en tu cabeza, en tu visión, en tu equipo directivo, yo te diría que eres una compañía que está lista para emprender este viaje. Si ya lo tienes y encima ya estás implementando proyectos para las distintas áreas, para hacer manufactura 4.0, te diría que estás en un excelente lugar hoy en día para enfrentar los retos del futuro. Una pregunta, como tenemos la oportunidad de tener a Emiliano, que es de Argentina, y Alberto de México, y probablemente Emiliano conoce otros países, ¿cómo ven el nivel Emiliano, cómo ves el nivel de digitalización industrial en los países que estás trabajando? Bueno, a ver, particularmente en el caso de Argentina, yo creo que estamos, las diferentes empresas, atravesando un proceso de adaptación y de crecimiento en cuanto a lo que es la digitalización de la industria, ¿no? Hay empresas que están dando recién sus primeros pasos, hay otras empresas que ya están un poco más avanzadas, ¿sí? Que ya están implementando algunos proyectos específicos para resolver necesidades puntuales que tenemos, ¿no? Y problemas que tenemos en las fábricas y desafíos, ¿no? De mejora. Pero en general creo que estamos en una etapa, no sé si lo tuviéramos que comparar con
la madurez de una persona, ¿no? Una etapa de adolescente, ¿sí? Donde todavía estamos aprendiendo, estamos mucho con este prueba y error, ¿no? Interactuando. Todavía nos falta bastante para poder llegar a una etapa de madurez más grande y ahí es importante lo que comentaba recién, ¿no? Armarse de una red de contactos, entender que queriendo o no estamos todos en el mismo barco y bueno, que tenemos que empezar a generar sinergias para poder ser competitivos en la región y en el mundo, ¿no? Somos países hoy que tenemos déficit en cuanto a este tipo de inversiones en tecnología, que tenemos que encontrar esas sinergias para poder ser competitivos. Alberto, ¿y cómo andan en México? Y desde la biotecnología y la ignorancia que me da eso de no ser de las IT, ¿cómo están ustedes? Y a mí también una cosa que siempre pienso es por dónde empezar. O sea, porque uno escucha lo digital, el comercio electrónico, el Internet de las cosas, los analíticos, la inteligencia artificial. Entonces, digamos, ¿cómo está el nivel de digitalización, por llamarlo de alguna manera, de las industrias en México o de otros países que conozcas de la región? Y también, ¿y por dónde empezar? ¿No? Pues mira, en mi caso aquí en México, la zona donde yo vivo está al norte del país, creo que tenemos la ventaja que tenemos cerca de Estados Unidos. Muchas empresas han llegado a implementarse aquí en México y a mostrarnos ese desarrollo de investigación que han hecho en sus procesos. Y actualmente más ahora con la posibilidad que tenemos del nearshoring, que nos va a ayudar bastante para que nuevas empresas lleguen aquí a México. Yo creo que a diferencia de Argentina, nosotros ya no estamos tanto en el lado de la implementación, a lo mejor ya estamos en un rango un poquito más medio, donde podemos ya empezarlo a mejorar gracias a esas ventajas que han venido empresas de Asia, de Brasil, de Europa, con esa ventaja que tenemos que Estados Unidos, y en el caso aquí donde yo soy, pues tenemos Estados Unidos muy cerca. A 10 horas manejando puedes llegar a Estados Unidos, a un par de horas en avión. Y empezar, pues como lo comentaba Francisco, creo yo que cualquier inicio es bueno. Tampoco se requieren presupuestos tan altos, desde luego depende mucho de la necesidad, pero el solo hecho de querer empezar es una gran ventaja, pero depende mucho de la visión y misión de la empresa y lo que quiere ver a futuro de sus resultados. Una reflexión que creo todavía nos afecta a todos, ¿no? Para mí la pandemia fue un antes, la pandemia de COVID fue un antes y un después para el tema de la digitalización, ¿no? Eso fue un cambio enorme que transformó la manera en que nosotros consumimos, la manera en que se vende, cómo ha impactado en la industria. La gente se da cuenta que necesita más logística, más eficiencia, eso, digamos, para dar respuesta al mercado. Nosotros muchos ni usábamos las aplicaciones para pagar y de repente, de un día en Argentina, no sé, el 19 de marzo, que estuvimos todos encerrados en la cuarentena, todo el mundo empezó a verse los procesos regulatorios, los registros, o sea, los que vienen de la industria farmacéutica me entenderán, se tuvieron que pasar todo a digital, los expedientes, los organismos públicos. Entonces, las empresas, fue como un terremoto, ¿no? O sea, nosotros, o sea, lo vivimos de esa manera, y entonces lo que digo es, nuestras empresas están listas para actuar frente a estos desafíos, y si no lo estuvieran, ¿cuál es la receta? Una receta, lo primero que tienen que hacer. Digamos, seguramente hay empresas como las que estamos, las que ustedes o algunos seguramente clientes de Rayan que están listos, pero digo, este concepto, digamos, cómo acomodar el cuerpo, cómo empezar con la industria 4.0. El último que habló fue Alberto, si quiere tomar Francisco la posta y seguimos. Sí, mira, creo que el estar listo o no hoy también pues sería decir que no estamos listos, sería como un balazo en la cabeza, porque es algo que es una realidad.
es algo que ya está encima de nosotros y que lo necesitamos para ser competitivos. Entonces, gracias a Dios, yo te puedo decir que la mayoría de las empresas con las que hemos trabajado nosotros, y bueno, tenemos una cartera de clientes gigantesca en Latinoamérica, todos están conscientes de eso, todos a su manera, de una forma más agresiva, de una forma más sutil, están viendo cómo. Y el que ellos se lo estén preguntando, se están haciendo las preguntas correctas, aunque no hayan hecho las implementaciones todavía o las grandes compras o las grandes inversiones, el hacerte las preguntas adecuadas y todo es una señal de que estamos listos. Yo te diría, eh, ahondando un poquito más en lo que comentaba Alberto, que estamos cerca de los americanos, bueno, hoy en día el mundo totalmente global que vivimos, pues nos eleva a la necesidad de estar, de mantenernos competitivos. Y creo que Latinoamérica hoy en día en el mundo manufacturero es de primer nivel. O sea, ya sea el país al que te vayas, o sea, tenemos un hub de industria automotriz muy fuerte con México y Brasil, tenemos en la cuestión de insumos, en la cuestión agro en Argentina, en la cuestión de minerales, Perú y Chile. O sea, si te vas a los distintos sectores, tenemos empresas de calidad mundial que están ayudando a traer a lo mejor a las empresas más pequeñas a ese nivel, pero que al ser parte del ecosistema están siendo influenciadas de forma positiva. Y las grandes, la verdad es que son de calidad mundial, que están desde esto, desde hace ya años. O sea, no es algo, no es un concepto nuevo, desde hace años ya se están implementando. Emiliano, me gustaría escuchar tu opinión y también empezar a mechar un poco esto que hablábamos. Me parece interesante que el público lo tenga como concepto de la visión holística, del cambio cultural, digamos, de la necesidad en las organizaciones de alguien que se ponga la mochila acá en la espalda y que lo lleve para adelante. Pero, digamos, contanos un poquito. ¿Qué opinás esto del cambio cultural en las organizaciones? Si estamos listos, la misma, digamos que a mí me gusta ver las visiones dependiendo a veces después te voy a preguntar por tu empresa en particular, pero me parece que la gente se atraviesa también por la industria donde está trabajando, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, a ver, el cambio cultural desde mi punto de vista es algo fundamental, fundamental. No existe ninguna implementación que pueda ser exitosa si no gestionamos correctamente lo que es la cultura y eso es un hecho, o al menos así lo vivimos en todos los proyectos que trabajamos. Eh, Implementar nuevas tecnologías no serviría de nada, si antes las personas no comprenden y adoptan la mentalidad de la mejora continua y de la importancia que esto tiene. O sea, nosotros podemos tratar de encarar proyectos de implementación de un CRM, de un sistema MES, de automatización, de inteligencia artificial, de IoT, pero si las personas no entendieron previamente cuál es la importancia de esto, qué es el valor que les va a agregar y pueden adoptar una mentalidad de mejora continua y de adaptabilidad, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser algo que vamos a tratar de imponer y que va a tener un rechazo contundente después en la organización. Por eso es que es tan importante la cultura. En nuestro caso, como bien mencionabas al principio, Barbier es una empresa familiar, ¿no? Tiene ya 70 años de historia. Entonces, estamos atravesando un proceso bastante llamativo en el cual tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es la historia y la tradición de la empresa familiar con las innovaciones tecnológicas y la decisión que viene ya a nivel dirección de la empresa de que la tecnología sea motor del cambio y generadora de nuevos negocios. Hoy la tecnología ya Emiliano, no contale un es poco al algo público que qué es viene Emiliano, contale un poco al público qué es AD Barbieri, porque no todos deben conocer cuál es el sector industrial y ustedes qué hacen, ¿ok? Ok, ok, dale, perfecto. Bueno, Barbieri es una empresa con matriz en Argentina que trabaja en la fabricación de insumos para la construcción en seco, principalmente perfiles de acero, de drywall y de steel framing. Tiene fábricas también en Brasil, en Uruguay y en Paraguay, en los 4 países.
Bueno, como les decía, es una empresa familiar de 70 años y hoy estamos en este proceso, ¿no? De incorporar nuevas tecnologías que nos ayuden a ser cada vez más competitivos y poder entrar en más mercados y seguir sumando negocios. Ahí, solo para cerrar, Gra, en cuanto a lo que me preguntabas, ¿no? Del cambio cultural, creo que es fundamental que podamos encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la cultura de la empresa, ¿sí? La historia, todo lo que la empresa trae y todo lo que las tecnologías nos vienen a sumar. Y encontrar ese equilibrio es el rol del que está gestionando el cambio cultural. Muchas veces es el gerente de sistemas, muchas veces será el gerente de transformación digital, muchas veces será la propia dirección. Y bueno, tenemos que tratar de alinear todas las visiones para que los esfuerzos fluyan, ¿no? Y se genere esa energía entre todos. De chusma nomás, como dijiste que era una empresa familiar, digamos, y vos hace muchos años que estás en la empresa, digamos, el proceso es el padre, o sea, los padres son los primeros en convencerse, la nueva generación es la que impulsa esto, viene el gerente de Haití y lo convence a alguno de la familia más joven. ¿Cómo fue el proceso en ADED? O sea, digo, para dar casos, seguramente debe haber Puntuales. muchos pymes familiares que están escuchando y ver, digamos, cómo es esto. Yo digo que siempre hay que estar cerca de jóvenes para estar actualizados, pero no sé cómo pasó ahí. Bueno, un poco esa misma frase es la visión y la cultura que tienen hoy los directores de la empresa, ¿no? Hoy Barbieri está gestionada por la segunda generación y la tercera generación ya está en puestos de gerencias, de altas gerencias y de dirección. Y la visión es esa, es tratar de amalgamar la cultura de las personas con las que ya vienen trabajando y haciendo grande la empresa hace años, con los talentos jóvenes que tienen estas visiones para agregar. Lo que sí te puedo decir es que de nuestro lado siempre sentimos un apoyo total de la dirección para, para innovar, para integrar nuevos proyectos. Ellos tal vez no te dan el cómo, pero sí te dicen el qué, ¿no? Y lo bueno es que lo podemos ir co-creando siempre en mesas redondas. Entonces, eso es lo bueno de trabajar bueno, en Barbieri, ¿no? Y en una empresa familiar, que tenés una cercanía con los dueños de la empresa, con los accionistas, que otro tipo de multinacionales es difícil. Así que eso hay que saberlo aprovechar y es un poco la gestión cultural de la que hablábamos. Muchas gracias. Alberto, volviendo a este tema del cambio cultural, vos trabajaste siempre en empresas, o sea, en el kick-off de las empresas, pero empresas muy importantes. Entonces, esta historia, la misma que le estaba preguntando a Francisco, pero en empresas que son multinacionales en su origen, digamos, ¿quién lidera este cambio? ¿Qué obstáculos enfrentaste o se enfrenta en esta transformación digital? A lo mejor no, o sea, me inquieta preguntarlo. Y también un poquito cuando cuentes, para el público, contar cuál es el sector industrial en donde está el Alfa Goma Group. Claro que sí, Graciela. Pues, híjole, son varios los retos que me han tocado enfrentar. Anteriormente, en el kickoff que tuve antes, un problema grande fue el idioma, porque la empresa era asiática, entonces era muy complicada la comunicación con la gente de TI, pero logramos hacer el arranque de la planta de manera exitosa, que es la planta más grande del grupo, son 5,000 empleados. Esa era del sector automotriz. Y actualmente en el Fagoma, pues me tocó la pandemia. Yo entro aquí en el 2020, en febrero. En marzo llega el primer caso a México y pues nos tocó implementar todo vía remota, algo que jamás nos había tocado, yo creo que a nadie en el mundo. Y pues fue estar llevando paso por paso de manera remota, primero los equipos, conectividad, quién se queda, quién se queda, quién se queda. Y sí fueron retos muy complejos de poder llevar a cabo.
pero afortunadamente gracias a la tecnología lo pudimos llevar a buen puerto, pero sí han sido retos muy, muy, muy fuertes y yo considero que gran parte de esta o de la tecnología 4.0 es que el personal esté capacitado, también eso es importante, que haya buena conectividad y que también los líderes piensen en la inversión de la tecnología. Eso yo creo que es lo más importante y actualmente Alfagoma es uno de los proveedores más importantes del mundo a nivel industrial y de tuberías de acero. Cuando hablábamos de obstáculos, te pregunté por los obstáculos, porque digamos, hay una resistencia en general, digamos. Ahora seguro que se me ofende algún financiero que está escuchando, pero digamos, el tema, por dónde empezar, digamos, con este proceso? Porque vuelvo a insistir, uno habla, lo más fácil es, bueno, sí, tenés que aplicar este sistema, yo usaba Excel y se incorporó un colaborador de 25 años y vino y me dijo, ¿cómo? No, no, Power BI. Y yo me sentía un dinosaurio porque dije, ¿cómo no sabía que esto era tan fácil y que, digamos, en cuanto a base de datos y esas cosas? Pero por eso yo te preguntaba, ¿la resistencia existe a cambiar porque somos todos así resistentes al cambio? Pero si además de lo de la pandemia, que fue un obstáculo importante, vos en las organizaciones, ¿dónde ves dónde apuntarías o por dónde empezarías para que fuera más fácil, por llamarlo de alguna manera, el soft landing? Creo que, digo, hasta cierto punto los que estamos en IT hacemos hasta una cierta función de vendedores, hasta cierto punto, ¿no? Porque tenemos que demostrarle a los usuarios finales que a nuestra vista, yo lo a veces siempre pongo ese ejemplo, que están caminando un alambre de púas y no lo ven y siguen caminando igual, hasta que les dices, oye, hay manera de poder cortar ese alambre y ya nunca lo vas a volver a pisar. Pero hay veces que los equipos están acostumbrados a trabajar de cierta manera. Por eso es muy importante que nosotros como gente de IT tengamos los datos a la mano, tengamos esa visión y transmitirle a nuestros líderes para que la decisión se tome y vean a futuro, como lo comentaba Francisco. No ver solamente la implementación al momento, o sea, ver el beneficio que nos va a dar el día de mañana. Y esa es gran parte de las funciones de tecnología, que no se piense en el hoy, digamos, ¿verdad? Y venderlo de cierta manera, que esa es la parte más importante también. Por eso comento yo que a veces solemos hacer esa función como que de vendedores, ¿verdad? Dar ese costo-beneficio a la empresa. Y como estás hablando de vendedores, antes de pasar algo que me estoy anotando para preguntarle a Francisco, porque él seguramente desde el tema consultor ve muchos sectores industriales, nosotros a veces, cuando los que somos de formación científica, biotecnólogos, para vender algún proyecto que es así de mayor riesgo, vendemos también acá dentro con los accionistas, bueno, ¿hay algún incentivo financiero en el país, algún aporte no reembolsable, algún crédito blando, digamos, para poder instrumentarlo? Porque las empresas, aunque sean desde las más chiquitas a las más grandes, todas en algo que es de riesgo, en algo que significa un cambio, se apoyan en instrumentos de financiamiento. Entonces, quería preguntar si en Argentina, Emiliano, te pregunto si hay empresas, yo también puedo hablar un poquito de los instrumentos de Argentina, y si en México, si hay, o si hay desde el lado público, o si solamente se financian con el sector privado. Esa es la pregunta, Emiliano, si querés contestar. Dale, sí. A ver, en Argentina existen instrumentos para financiarse, sí, préstamos dados por el gobierno para transformación digital, existe, por ejemplo, el FONTAR, entre otros. Se pueden aplicar tranquilamente, o sea, cualquier pyme, y muchas veces se utiliza la figura de, de una persona externa, ¿no? Que te ayuda a generar toda la documentación para aplicar a este tipo de instrumentos. Nosotros
lo hemos hecho en el pasado y la verdad que nos ha sido útil para poder invertir en tecnología. Lo que yo complementaría con eso es que además de los instrumentos financieros, ¿no?, que tenemos para afrontar estos desafíos, hay un desafío un poco más de fondo, al menos en Argentina y bueno, la mayoría de los países en los que nosotros operamos, que es conseguir la colaboración y el trabajo en conjunto entre el sector público y el sector privado y las universidades, ¿sí? Hoy yo lo que veo es que en gran parte hay esfuerzos que no se terminan de sumar para generar algo más grande, ¿sí? Tenemos un montón de investigación que se hace en las universidades, que si eso se fuera aplicado al día a día de la industria, con las necesidades de investigación que tenemos hoy en las diferentes industrias y la falta de recursos, podría agregar mucho más valor de lo que está haciendo hoy cuando queda solo en la teoría. Si a eso le complementamos la intervención del sector público para ayudar a generar esa integración, creo que tendríamos todo por ganar. Pero bueno, hace falta mucha comunicación y mucho trabajo también para poder ir consiguiendo eso, ¿no? Desde nuestro lado, al menos desde el lado de Barbieri, lo que estamos tratando de empezar a hacer es generar esos vínculos, ¿no? Generar esa red, ese contacto, tanto con el sector público como con el sector educacional, ¿no? Las universidades o Y complementando un poco lo que dice investigadores Emiliano respecto de Argentina, que es un para tema poder que... capitalizar todo ese conocimiento. Sí, complementando un poco Emiliano respecto a Argentina, que es un tema que conozco, el tema de la innovación abierta, ponemos énfasis que no solamente son los instrumentos de financiación, de promoción, que está fantástico que existan, pero esta cooperación entre las universidades, nosotros de la Unión Industrial Argentina con la Universidad Tecnológica Nacional hacemos una diplomatura justamente para que las empresas identifiquen quiénes pueden ser un ingeniero joven, un economista que esté interesado en esto, un licenciado en informática, un biotecnólogo que le guste la parte de tecnología, para empezar a hacer el diagnóstico del estado de digitalización que está en su empresa y también ayudarlos y decirles, abrir este mundo que es poco vinculado, decir, bueno, existe una agencia que tiene un fondo que se llama Fontar, un Fonarse, o los emprendedores. Digamos, en Argentina eso está desarrollado, hay leyes que, como decía Emiliano, hay unidades de vinculación tecnológica, pero por supuesto necesitamos muchísima más cooperación y muchísimo más de estos seminarios en donde nos muestren cuál es la realidad de otros países y copiar modelos o exportar modelos que nos funcionen. Alberto, Francisco, los dos están en México, si tienen alguna opinión respecto de esto, bienvenidos. Si quieres, empiezo yo, Alberto. Realmente en México antes sí teníamos programas gubernamentales que apoyaban esto. Inclusive tenemos una institución actualmente activa que se llama el CONACYT, que está diseñada específicamente para esto. Desafortunadamente, en los últimos años, esa institución no ha recibido el apoyo necesario para impulsar esto. Al día de hoy realmente ha recaído prácticamente 100% en las empresas. Hay algunas instituciones estatales que buscan elevar la competitividad de cada uno de los estados. Sin embargo, no existe realmente algo a gran escala. Creo que adicional a ver esto, algo que sería muy importante mencionar con esta visión es que si haces un roadmap bien elaborado y bien planteado, este tipo de proyectos debe de ser autosustentable. O sea, haces un proyecto, con eso consigues, va a ser una inversión, pero debes de conseguir un ahorro. Y ese ahorro que vas a conseguir más lo que ya vas a generar en los próximos años, te da el dinero para invertir en la siguiente fase. Y después, conforme vas creciendo y vas consiguiendo esos ahorros, solito se va pagando todo el proyecto de transformación, ¿no? Entonces, no creo que sea una determinante el tener un apoyo gubernamental, si bien sí creo que la liga entre el sector público, privado y universitario es fundamental para el desarrollo de nuestros países.
Alberto, tu visión desde la empresa. Bueno, desde Alfagoma, bueno, como lo comentaba Francisco, sí ha habido una disminución ahí en los apoyos por parte del gobierno, pero yo leí un dato que me llamó mucho la atención en Forbes, que decía que en México lo que se invierte en investigación y desarrollo es un 0.6% al promedio global, que es de 2.4. Entonces estamos muy bajos en lo que es la inversión para ese tipo de implementaciones, ¿verdad? En la cuestión de gobierno, a lo mejor sí tenemos un poco de carencia, pero digo, volvemos al plan inicial, ¿no? Es muy importante, como comentaba Francisco, dar ese costo-beneficio a la empresa. A lo mejor se va a invertir cierto capital en un proyecto, pero va a tener un beneficio a largo plazo. Desde luego, algo que le llaman el término, no sé si a lo mejor voy a estar bien lo de Ecosoft, algo similar, algo que nos ayude a ahorrar tanto papel, también ver el lado de la contaminación. Eh, Ese es un punto muy importante para poder vender los proyectos a las empresas. Y aquí actualmente en Alfagoma, pues sí tenemos apoyos para ese tipo de desarrollos. Sí, acá en Argentina lo que está pasando, y me parece que también muchas veces en la región, pero en Argentina en forma particular, es el tema de que, por ejemplo, en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ya hay muy pocos postulantes para hacer un doctorado en las áreas de informática, de software, porque hay mucha atracción de jóvenes graduados para trabajar en la industria. Los sueldos en el mundo IT son mucho mejores que en el lado público, entonces en eso hay que ser creativos y empezar a hacer más cooperación público-privada, porque se pueden hacer, también hay que desacralizar el doctorado, a pesar de que yo lo tengo, pero se pueden hacer otras capacitaciones en vínculo con las empresas. Creo que mayor cooperación público-privada virtuosa y no burocrática, virtuosa, creo que nos va a llevar por un buen camino. Y voy a preguntar, digamos, para poder hacer un poco de aprendizaje o sugerencia a la audiencia, te pregunto, Francisco, que ves muchas empresas, ¿cuáles son los errores más comunes cuando una empresa dice vamos a hacer este proyecto de Industria 4.0, se entusiasmó, vino un consultor y le vendió este proyecto y le dijo de eso, y cuáles son los errores más comunes y cuáles serían las mejores prácticas? Mirá qué pregunta que te hago, ¿no? ¿Cuáles serían las mejores? Y no me pongas el tic-tac de Ernst & Young, please. ¿Cuáles son los proyectos futuros en ese sentido? Gracias, gracias. Dejaste la pregunta fácil para el final, ¿no? Claro, sí, sí. Mira, me gustaría empezar con una reflexión que nosotros le llamamos en EY los 7 pecados digitales. Ah, me Y encantó. el primero es la soberbia. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo una idea y la mejor idea es que vayamos por esta tecnología. Es IoT o es esta. Ni siquiera han analizado el problema y ya escogieron una tecnología. ¿Por qué? Leyeron un artículo, les sonó cool. Segundo, la gula, que es me como más Yo de lo los que estoy puedo. anotando, los estoy anotando, espero que el público también, porque después Claro, debe servir para otras cosas, para algo. Entonces, primero la totalmente. soberbia, después la gula, bueno. La gula, me como más de lo que puedo. Acuérdate que platicamos, el ser digital es una visión que divides en distintos proyectos. No puedes llegar y decir, voy a afectar a toda mi organización, ¿no? Tengo que ir por partes. Tercero, la envidia. Hay un área que es la líder del proyecto y dice, no, esto se va a hacer como yo digo. Oye, pero las interacciones con las otras áreas, esto, no, esto se hace a nuestra manera porque nosotros estamos liderando el proyecto. Este es uno de los errores más comunes, como te lo mencionaba, ¿no? Tenemos que considerar que para ser digital,
pues yo tengo que interactuar con esta área. Entonces necesito su input para ver que lo que yo estoy haciendo le funcione a él también y que no yo inclusive pueda dañar su proceso, ¿no? Entonces es la envidia. La cuarta, la pereza. Esa creo que ya la mencionaron aquí antes mis compañeros. Es nosotros estamos bien, así lo llevamos haciendo por años, ¿para qué nos movemos? Si así estamos bien. La quinta, la ira. Esta probablemente es una de las más agresivas de todo. Es la mesa directiva y el liderazgo dicen que necesitamos resultados en 3 meses y sin errores. Que nos quede claro, la manufactura digital es un proceso iterativo. Vas construyendo sobre lo que ya construiste para llegar a una visión. Es imposible que alguien en la mente pueda escribir un documento y que te diga de la noche a la mañana, tú estás así hoy, para ser digital te vas a ver así. No, no hay manera, no hay cerebro humano que hoy en día te pueda decir eso. Entonces vas construyendo sobre los cambios que van apareciendo, no estamos hablando de proyectos de años. Después, el sexto, la lujuria. Yo compré el software más caro que había en el mercado, entonces tiene que servir. No, necesito el software o la tecnología o el hardware adecuado para mis necesidades después de haber analizado el problema. Y por último, la avaricia. Nosotros podemos hacer todo, yo no quiero que tengamos ninguna afectación en nuestros ingresos, entonces así lo tenemos que mantener, ¿no? Bueno, eso es para ponerle un poquito de humor, de sabor a esto, pero definitivamente engloba los 2 temas principales, ¿no? Yo, si lo tuviera que englobar en 2 temas, es tecnología y proceso, que son las 2 partes que toca el ser humano, ¿no? Por así decirlo. Y de ahí, la segunda parte de la pregunta, más yendo hacia la parte, vamos a decirlo, positiva, ya que les puse todas las partes complicadas, yendo a la parte positiva, es que los beneficios que te da la manufactura 4.0 realmente son excepcionales, ¿no? Y creo que lo pudimos ver en esta pandemia, ¿no? Porque hubo empresas que cerraron y empresas que no tuvieron afectaciones. Creo que todos los supermercados, nosotros del mundo, llegabas y de repente había anaqueles vacíos de ciertos productos. ¿Por qué de otros productos no hubo esos problemas? Eso es gracias a la capacidad de reaccionar de las empresas. Uno de los ejemplos creo que más claros que hubo, por ejemplo, es el grupo P&G, quien ha invertido muchísimo a través de los últimos, yo creo que 15 años, en tener todo su network mapeado en ambientes digitales, poder poner, o sea, pruebas de estrés ya a eso, aunque no sabían que esto iba a pasar, pero ellos ya lo hacían de esa forma. Esto es únicamente posible si tienes tú la capacidad de recopilar esos datos, ¿no? Entonces, los modelos de negocio de hoy están cambiando. Eso lo vemos con fenómenos, por ejemplo, como el nearshoring. Antes, una inversión se planteaba únicamente con el retorno de inversión o con un valor presente neto a 10 años. Hoy en día tenemos un tercer concepto y un cuarto concepto muy importante. El primero es el costo de oportunidad. Bueno, si no hago esta inversión y tengo un problema aquí, lo que me va a costar es más que la inversión o lo que va a dejar de vender o lo que va a perder, ¿eso cuánto significa en mi modelo de negocio? Y entonces yo cuantifico el riesgo de una forma diferente. Y eso creo que es lo más importante que tenemos hoy. A medida que ampliamos las variables en el mundo más complejo que vivimos, necesitamos de una forma de asimilar toda esa información, porque nuestra cabeza humana ya no da, o sea, tiene límites por más que le hagamos. Entonces, eso son grandes oportunidades para poder enfrentar los futuros cambios y transformaciones que sabemos que vienen cada vez más rápido y poder seguir siendo, ahora sí que jugando en la carrera del éxito en los negocios, pues mantener el liderazgo de cada una de nuestras empresas.
Muchas gracias, Francisco. Siguiendo con el tema de las mejores prácticas o las mejores tecnologías para adoptar, Alberto, digamos, ¿cuáles serían para las tecnologías habilitadoras, por llamarlo de alguna manera, más importantes para la industria 4.0? El Internet de las cosas, el IoT, la inteligencia artificial, la business intelligence, digamos, ¿cuál es la que te da, digamos, la cocarda de que estoy empezando o la gradación? ¿Cómo las clasificaría? Pues creo que dependería mucho del negocio, pero yo lo clasificaría a lo mejor el Internet de las cosas porque es el que suele recibir la información que necesitamos. A lo mejor ya después pudiera estar ahí entre la inteligencia artificial y el business intelligence para la toma de decisiones y prevenir ciertas cosas que no alcanzamos a ver, pero creo yo que el primer paso de cualquier empresa es el IoT y actualmente creo que a veces nos asusta un poco ese tema de la inversión, pero actualmente hay muchas alternativas no tan caras para dar el primer paso, ¿verdad? Que es lo más importante. No necesariamente pensar en una infraestructura tan grande. Dar el primer paso es lo más importante. Pero creo yo que el IoT es el primer paso que cualquier empresa debe de iniciar. Emiliano, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, coincido bastante con lo que ellos comentaron. Desde mi punto de vista, el IoT lo que nos permite es la interconexión, ¿no?, de los diferentes dispositivos y sistemas para poder recolectar los datos en tiempo real. Esa es la base para después poder trabajar con inteligencia artificial o con un business intelligence para tomar decisiones, ¿no? A ver, si tenemos los datos y no hacemos nada con ellos, no sirve de nada. Así que eso es un balance, pero bueno, si no tenemos los datos, no podemos hacer inteligencia artificial. Entonces es el huevo y la gallina, en otras palabras. Y desde nuestro lado, en Barbieri, lo que nosotros siempre buscamos es que el departamento de IT esté cerca del negocio, esté cerca de la fábrica, ¿sí? O sea, tratamos de acortar esas brechas para poder entender cuáles son las necesidades reales de los colaboradores de las distintas áreas y en base a eso que ellos vengan con sus problemas, no que vengan con sus soluciones, ¿sí? Como comentaban recién, no quiero que vengan y me digan necesito implementar un sistema MES por que lo escuché o la competencia lo está haciendo, sino que me digan cuál es el problema que ellos están teniendo, cuál es el problema que ellos están viendo de cara al futuro, y en conjunto poder trabajar en pensar cuál es la mejor solución o la mejor tecnología que puede llegar a ayudarnos a resolver eso. Fantástico, y ya nos queda, se hizo cortito porque que ya estamos terminando. Les preguntaría, ¿cuál es el rol de los sistemas de gestión en este ecosistema de Industria 4.0? ¿Cómo dialogan con las otras tecnologías que estamos hablando? Si querés tomarlo, Francisco, así mi estructura exacta de formación me hace ir siempre por el mismo camino. Digamos, cómo esos sistemas de gestión cómo dialogan, y también quedó colgado una cosa que siempre escucho que dice los 5G, que no sabemos qué es 5G, y digamos, cuál es importantísimo, cuál es el rol de ese 5G, entonces, digamos, para ir cerrando me gustaría ver ese tema. Bueno, perfecto. Mira, empecemos con la parte sencilla, que es los sistemas de gestión. ¿Qué importancia tienen? A 100%. O sea, creo que una de las grandes partes de la manufactura 4.0 es la interconexión entre las distintas herramientas en todos los procesos de tu empresa, ¿no? O sea, ya lo mencionaba ahorita Emiliano, yo tengo un MES para manejar mi operación, vamos a decir, mi proceso operativo, ¿no? Un Manufacturing Execution System. Si este sistema opera de forma aislada, y no le puedo extraer la información necesaria y ahí poder analizarla,
no me sirve nada. Puede ser un gran sistema, puedo tener un excelente proceso productivo, pero lo que necesito es la convivencia, por ejemplo, que toda esa parte se conecte con el ERP. Entonces, en el ERP yo voy a tener una correcta evaluación de activos, una correcta evaluación de inventarios, una correcta manejo de mis almacenes. Eso intrínsecamente al CFO le va a dar la información financiera necesaria para la toma de decisiones, para ver el cash flow, para ver si necesitamos arrendamiento y de todo. Entonces, la convivencia de las distintas herramientas, cualquiera que sea, es 100% fundamental. No existe manufactura digital si no existe esa convivencia. No quiere decir que todo tiene que caer en el mismo sistema, en la misma herramienta o la misma tecnología. Es para cada uno de los problemas, como mencionó Alberto, escoges una tecnología, la que mejor solucione tu problema, y de ahí es la interacción con las otras para eventualmente analizar la data, dársela al humano y se pueda tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, esa es, creo que la parte sencilla de la pregunta. La parte 5G, me imagino que te refieres a las telecomunicaciones. 5G nos vino a revolucionar de forma positiva por la velocidad y la cantidad de datos que podemos transmitir. ¿Esto qué nos permite? Por ejemplo, si tú tienes una planta de gran tamaño, antes tenías que pensar en literal, si tienes un sensor, pues estás hablando de cableados, era una implementación sumamente difícil, ¿no? O sea, porque empezabas a tener kilómetros y kilómetros, y luego eso en temas de mantenimiento y de todo eso, te querías pegar un tiro, o sea, creo que Alberto, tú que lo has vivido en una planta, era la monserga más grande, porque luego ni sabías exactamente dónde estaba el tema, ¿no? Y por más que los sensores ya empezaban a evolucionar, era un poco de prueba y error. ¿Qué nos da el 5G y estas herramientas? Es la capacidad de conectarnos en un ambiente virtual con Wi-Fi. Y entonces yo puedo poner un sensor aquí, simplemente lo doy de alta, veo que estoy midiendo, veo lo que le voy a sacar a ese sensor, e inmediatamente llego a una central. Y así puedo yo aumentar o incrementar mi capacidad de recopilación de datos, que como lo mencionó Emiliano, si yo no tengo esos datos, pues no puedo aplicar ninguna herramienta. O sea, todo empieza siempre de la recopilación de datos de todo mi proceso o toda mi cadena de valor. Y eso es lo que nos da el 5G, la capacidad de tener esos datos al instante. Genial, esto está excelente, pero nos quedan súper pocos minutitos, entonces yo voy a querer una perlita de ustedes tres y empiezo con Emiliano. ¿Qué consejo le darías a una organización que aún no ha empezado este camino hacia la industria 4.0? La pregunta es igual para los tres y con eso, aunque esto está excelente, tenemos que ir cerrando para respetar el tiempo del panel. Bueno, yo creo que si tuviera que darles un consejo sería que no tengan miedo de empezar, ¿no? Como fuimos comentando a lo largo de todo el panel, la industria 4.0 no es solo para las grandes corporaciones, ¿sí? Las pymes también pueden beneficiarse y mucho de este tipo de implementaciones, de revolución tecnológica. Es un proceso largo, es un proceso que hay que ir haciéndolo iterativamente, pero si no damos el primer paso, nunca vamos a poder transitarlo y beneficiarlos de él. Para mí es muy importante que puedan identificar cuáles son las áreas claves donde la tecnología puede aportar ese valor y vayan paso a paso progresando en ese camino, ¿sí? Compromiso de la alta dirección, como dijimos antes, fomentando una cultura de innovación y aprendizaje continuo en toda la organización y buscar apoyo en universidades, en otras empresas que estén atravesando desafíos similares, unirse para generar esas sinergias que nos terminen haciendo más competitivos. Gracias, Alberto. Pues coincido mucho con Emiliano, creo que gran parte de eso, aquí una frase en México que es que se remañan las mangas, o sea, te vas a piso, digo, a mí sí me tocó a mí, ir a piso de producción, literal en ocasiones a veces ser hasta uno mismo operador y ver qué necesidad hay, hacer uno su apunte, seguir observando, tener comunicación con las áreas involucradas,
pero desde luego lo inicial es quitarse el miedo, no verlo como algo muy grande. Digo, empezar siempre es bueno, dar un paso chiquito a la vez, aunque sea chiquito diario, pero es un paso, hay que darlo. Y desde luego el apoyo de la alta dirección, con que tenga esa visión también, o hacerle entender que esa visión es importante a futuro del negocio. Y vuelvo al ejemplo anterior, o sea, dar esa parte como de venta, ver la necesidad, armar un plan, costo-beneficio, como la va Francisco, ver que una implementación tiene una inversión, pero también puede tener un ahorro económico a largo plazo. El consejo es quitarse el miedo y meterse a trabajar. Buenísimo. Yo de acá pido reunión con los accionistas, ya a mí ya estoy muy entusiasmada. Francisco, una reflexión final y vamos al cierre. La ventaja de ser el último, es decir que estoy totalmente de acuerdo con los otros dos. También una tercera opción muy buena es contratar una empresa de consultoría reputable global como Ernst & Young o TOTUS, que son nuestros hosts del día de hoy, que les pueden ayudar. Pero no, ya, quitando la broma, es la visión. La transformación empieza con una visión y si no existe la visión, nunca te vas a poder transformar. Si tienen eso claro y lo quieren hacer, es una necesidad hoy en día y tenemos que ir para allá para mantenernos competitivos en el ambiente mundial. No sabemos cuál va a ser el siguiente reto, pero seguramente va a ser y grande. Y ojo, que algo rápido, por ahí ahorita que hablamos del 5G, por ahí estaba escuchando que ya viene el 6G. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Te das cuenta? Siempre hay alguno que está más adelante. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muchísimas gracias Emiliano, Alberto, Francisco, muchas gracias Totus por esta oportunidad que nos dio de hacer este panel, que para mí fue muy, muy bueno en cuanto a estas cosas. Siempre me gusta escuchar quienes, como ustedes dijeron, ponen los pies en el barro, en la cancha, salen a jugar el partido. Y no solamente lo que dicen los papers, sino lo que dice la experiencia. El futuro es hoy, o sea que esto hay que tomarlo, hay que poner manos a la obra, no tener miedo, aceptar el desafío. Nuestras empresas tienen que ser más competitivas e integrarse globalmente y la industria 4.0 es la opción estratégica para tener un mercado global y poder competir en el mundo. Los despido y un placer haber tenido esta oportunidad de dialogar con todos ustedes y quedamos seguramente en contacto. Me llevo las siete pecados capitales para aplicar de ahora en más, sobre todo cuando me digan que esto es muy difícil de instrumentar. Muchas gracias a todos. No, hombre, un placer. Bueno.